Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para ustedes. Gracias por acompañarnos en un espacio que no es simplemente un webinar. Es una conversación urgente, estratégica y necesaria sobre la gobernanza del conocimiento en América Latina. Desde INCAIN creemos que transformar la educación no es solo una aspiración, es una responsabilidad. Pero esa transformación no será posible si seguimos tomando decisiones en ausencia de datos, de evidencia y de dirección compartida. Gobernar en la complejidad que vivimos requiere de nuevos acuerdos, nuevas herramientas y sobre todo nuevas voluntades. Para dar inicio a nuestra jornada, quiero iniciar agradeciendo a nuestros aliados, quienes han permitido tener este diálogo tan interesante esta mañana. Ellos son la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y la Unión Europea. Hoy tenemos el privilegio de contar con las voces claves de dos de estos grandes aliados. Es un gusto dar la bienvenida al secretario ejecutivo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, aliado estratégico en este camino de transformación, el doctor Carlos Alvarado Cerezo, quien nos hablará de la visión del CESUCA como una apuesta concreta para pasar del dato a la decisión y de la decisión a la efectividad transformadora de nuestras universidades. Doctor Alvarado, el espacio es suyo. Es para mí, en nombre de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, un honor manifestarles un saludo respetuoso, fraternal y solidario, tanto a los organizadores del Foro de Innovación Educativa para América Latina, FIT-LATAM 2025, como a las instituciones de educación superior de nuestra región y por supuesto a cada una y cada uno de los participantes que hoy nos acompañan en este importante espacio. Nos encontramos en un momento que es crucial para la educación superior en América Latina, un tiempo de retos y desafíos en donde es importante la formación de nuestros estudiantes con calidad y con sentido. Esto implica preparar profesionales capaces de responder a las necesidades de sus países y de la región, que tengan una mirada ética, crítica y comprometida con la transformación social. Históricamente, nuestras universidades han sido pilares en la construcción de nuestras naciones. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un entorno que es global, caracterizado por la disrupción tecnológica, el surgimiento de nuevas economías y una creciente presión social por la pertinencia y la calidad de la educación superior. En ese sentido, la gestión estratégica de la información y del conocimiento se vuelve fundamental, porque sin datos contables y confiables, comparables y oportunos, resulta prácticamente imposible poder garantizar la calidad, orientar la asignación de recursos, rediseñar la oferta académica o establecer un diálogo que sea efectivo con el sector productivo y la sociedad. La fragmentación y la falta de articulación regional también representan desafíos que limitan nuestro desarrollo compartido. Frente a ello, desde el Consejo Superior Universitario Centroamericano reiteramos nuestro compromiso de sumar esfuerzos, articular capacidades y transformar la educación superior junto a todos los actores del ecosistema educativo, científico y social de América Latina. Que este espacio sea una oportunidad para avanzar hacia una gobernanza del conocimiento que impulse decisiones más informadas, importantes, colaborativas y transformadoras. Quiero agradecer a la doctora Adriana Angarita, directora ejecutiva y fundadora de INCAIN, por la invitación que nos hiciera a participar en esta importante actividad.
por lo que desde ya les deseo éxitos, satisfacciones y que cuenten con el Consejo Superior Universitario Centroamericano como un aliado estratégico en este importante propósito común para nuestra educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, no solamente por sus saludos, sino por el gran esfuerzo que ha puesto usted y la posibilidad tan grande que tenemos de modelar lo que es esta integración que necesitamos en Latinoamérica. De igual forma, quiero dar la bienvenida a la representante de la oficina de CAF en Panamá, un aliado estratégico de INCAIN que nos ha acompañado en todas nuestras ediciones, tanto las latinoamericanas como las nacionales. Lucía Mesa. Lucía, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Enviamos nuestro saludo y felicitación al equipo INCAE FIED en su evento 2025. Ya son varios años de alianza para hacer posible este encuentro que permite reflexiones fundamentales acerca de los desafíos de nuestra educación superior para poder aprovechar las oportunidades de nuestra región en desarrollo productivo e innovación. Los temas escogidos este año son fundamentales. Datos abiertos, era digital. Es importante que tomemos decisiones basadas en evidencia y hay una total coherencia entre la agenda FIED y cuál es el planteamiento estratégico que proponemos desde CAF para una mejor educación superior al año 2030. Celebramos este encuentro y le enviamos nuestro saludo. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer haber estado en contacto con ustedes en el diseño de cada uno de nuestros encuentros. Después de nuestros saludos, vamos a entrar en materia. Primero que todo, quiero agradecer a la gran cantidad de personas que nos acompañan de los diferentes países de Latinoamérica. Entendemos y agradecemos el tiempo que nos dedican hoy en sus apretadas agendas y aceptamos con responsabilidad esa esperanza que ponen en que podamos ayudarles a tener un claro panorama para la ejecución de la educación superior de nuestra región. Hoy nos reunimos para abrir una conversación clave. ¿Cómo pasamos de recolectar datos a tomar decisiones transformadoras en la educación superior en América Latina? Si bien es cierto que la mayoría de nuestros países, llegar al primer paso de tener datos es un tremendo desafío. Hemos querido tomar este espacio demostrando el impacto que se tiene cuando se toman decisiones basadas en evidencia, como ese gran movilizador para que juntemos las voluntades necesarias en nuestros países que exijan el levantamiento de datos abiertos, transparentes, actualizados y accesibles para que nuestros países logren el desarrollo que todos soñamos. La pregunta de fondo que abre esta conversación es, ¿cómo gobernamos nuestros sistemas si no conocemos lo que realmente está pasando con ellos? Los datos no son solo un tema técnico, es un tema político e institucional. Permiten defender la autonomía con evidencia, transformar la calidad en un instrumento de mejora real. Hacen que la universidad sea protagonista y no solo reactiva frente al cambio. América Latina vive una paradoja en educación superior. Hemos logrado aumentar la cobertura y el número de graduados, pero aún no vemos un impacto proporcional en el desarrollo económico y social de la región. Latinoamérica enfrenta tres nudos críticos que impiden que la educación superior cumpla su rol transformador. El primero de ellos, la falta de inversión estratégica. Gran parte del financiamiento se destina a mantener estructuras tradicionales sin apostar a la innovación, formación técnica o programas alineados con la economía del futuro. Los recursos públicos y privados no están orientados a formar talento para industrias emergentes o promover innovación educativa con un ROI real. La rigidez institucional. Nuestras universidades operan bajo marcos reguladores lentos que impiden adaptarse a la urgencia del cambio sociotecnológico y la desalineación con el mercado. Se forman profesionales en áreas que no responden a las necesidades actuales de productividad o de desarrollo regional. El desafío ya no es formar más, sino formar mejor y con pertinencia.
Decidir con datos y evidencia es hoy una condición indispensable para que la educación sea motor de desarrollo. Es hora de pasar de la inercia a pensar estratégicamente. Solo así la educación superior podrá convertirse en ese motor que nuestra región necesita. Para esta discusión y para poder entender mucho mejor este panorama, me acompañan invitados de lujo. Eric Molina, Rebeca Vidal y Willy Carvajal. En verdad, quiero iniciar agradeciéndoles el estar acá y por su genuino interés por potenciar la educación. Iniciaré presentándoles brevemente para que nuestra audiencia les conozca. Eric Molino, economista con más de 15 años en finanzas corporativas, infraestructura, energía, logística, servicios financieros. Experto en valoración M&A, flujo de caja y reestructuración financiera, docente en QLU y la Universidad de Chile, doctor en Administración, presidente del CICIP y de las comisiones económicas en APEDE, miembro de la Junta Directiva de APEDE y licenciado por la SMB de Panamá. Eric abordará cómo las decisiones fiscales y el marco macroeconómico, desde reducción del gasto público improductivo hasta la atracción de inversión extranjera, afectan la sostenibilidad del financiamiento educativo. Hablará también de cómo la medición del impacto y la eficiencia en la asignación de recursos es clave para vincular la formación superior con resultados económicos reales y cómo el clima institucional influye directamente en la percepción internacional, la confianza y la calidad de nuestras instituciones. Bienvenido, Eric. Nos acompaña también Rebeca Vidal, directora técnica de desarrollo productivo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde lidera iniciativas estratégicas para fortalecer la competitividad, la innovación y la transformación productiva de la región. Con amplia experiencia en el diseño de programas de financiamiento y políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y a la formación del talento pertinente para nuestras economías, para las nuevas economías. Rebeca impulsa proyectos que integran inclusión social, empleos verdes y desarrollo de pymes como motores del crecimiento. Hoy Rebeca aportará su visión sobre cómo alinear ese financiamiento educativo y la inversión productiva para formar el talento que América Latina necesita, destacando la importancia de modelos innovadores que conecten la educación superior con sectores estratégicos y con la cadena de valor emergentes. Willy Carvajal es abogado especializado en Law and Technology, con una destacada trayectoria en la gobernanza de datos, políticas públicas digitales y desarrollo institucional en América Latina, con formación internacional incluyendo estudios en la Universidad de Tel Aviv y enfoque en regulación tecnológica. Willy Carvajal ha liderado iniciativas relacionadas con gobierno abierto y transformación digital y ha sido clave en procesos de diseño normativo que promueven transparencia, interoperabilidad y autonomía institucional. Willy aportará la mirada de la gobernanza de datos y la política pública. Nos mostrará por qué es urgente crear sistemas confiables y comparables de información que permitan a los gobiernos y universidades tomar decisiones basadas en evidencia y no en percepciones. Bienvenidos, Rebeca, Willy y por supuesto, Eric. Bien, estas tres perspectivas que acabamos de escuchar, la macroeconómica, la productiva y también la estadística y regulatoria, formarán el marco de una conversación diseñada para que la educación deje de ser únicamente un sistema de títulos y se transforme en un motor de desarrollo socioproductivo en América Latina. Tendremos una dinámica ágil que pretende abordar esta complejidad desde una perspectiva no académica y que abordaremos en mucho más detalle en nuestro encuentro presencial el próximo 21 de agosto en Panamá. La dinámica consiste en 3 mesas temáticas con intervenciones y un diálogo breve, seguidas de unas conclusiones conjuntas. Así que vamos a dar inicio con la primera mesa, inversión con impacto. La educación es la mayor inversión social, pero muchas veces no está conectada con los resultados que necesitan nuestros países. En esta primera mesa hablaremos de cómo alinear recursos con impacto real. Vamos a tener la intervención inicial de cada uno de nuestros protagonistas de manera individual, para el cual le doy la bienvenida a Eric Molino, quien nos contará su visión sobre financiamiento que produzca innovación real versus gasto insignificante. Adelante, Eric.
Muchas gracias, Adriana, y la verdad es que un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo quisiera empezar con darles un par de estadísticas que a mí me parecen reflejan esa desconexión que tenemos nosotros en cuanto al financiamiento y los resultados que estamos teniendo. De acuerdo al World Economic Forum, en su Futures of Jobs Report más reciente para el 2025, habla que 84% de las empresas actualmente están planeando asumir ellas mismas poder capacitar a sus empleados. Esto muestra claramente una desconexión entre las habilidades que están aprendiendo desde la escuela y a nivel superior al entrar al mercado laboral. También se está hablando, y esto es una estadística que ha hecho Manpower para el primer trimestre del 2024, que 75% de los empleadores a nivel global les hace muy difícil encontrar talento para que puedan, digamos, ejercer los puestos en los trabajos que ellos están buscando. Por último, por no menos importante, una de las estadísticas más importantes que yo creo que nosotros todos debemos reflexionar es que solamente el 14% de los adultos en América Latina tiene habilidades digitales avanzadas. Esto comparado contra el 30% en los países que son miembros de la OCDE. Entonces, ciertamente hay que hacer una introspección importante en cuáles son, digamos, estas brechas que existen ahorita mismo para poder, digamos, redirigir los esfuerzos hacia el gasto. Y me quiero dirigir al gasto ya que no es necesariamente aumentar el gasto que se está haciendo. Si bien es cierto, no, las estadísticas que voy a mencionar no van a ser costo por estudiante a nivel superior. Si quisiera ver los resultados que tiene, por ejemplo, la prueba PISA del 2022 comparado contra la inversión que hace por país. Cuando nosotros vemos cuál es el país que más se gasta en América Latina por estudiante, cuando lo acumulas desde que tienen 6 años hasta que tiene 15, vemos a Panamá, pero está teniendo resultados en matemática inferiores a 360. Cuando lo comparas con Chile, que se gasta casi la misma cantidad, están teniendo resultados por encima de los 410 puntos. Entonces, ahí nos habla de no es necesariamente un monto de cuánto se gasta. Haciendo esa misma comparación, por ejemplo, República Dominicana, que se gasta aproximadamente $50,000 por estudiante, desde la edad de 6 hasta los 15 años, está teniendo niveles muy parecidos a los que está teniendo El Salvador y Paraguay, que se gastan menos de la mitad de este monto. Yo creo que es un punto importante a reflexionar que no es necesariamente hablar específicamente del gasto y menos en un ambiente en donde nosotros todavía saliendo de pandemia tenemos que Latinoamérica tiene un porcentaje en relación a deuda PIB del 53%, que es bastante elevado cuando lo comparamos con otras economías que al final están, digamos, en vías de desarrollo. Yo creo que aquí tal vez el principal mensaje que nosotros tenemos que ver es que para que los países puedan tener un crecimiento sostenible, tienen que ser competitivos y atractivos para la inversión extranjera directa. Por supuesto que la única dimensión no es un tema de mano de obra calificada, por supuesto que el tema institucional es importante y que haya seguridad jurídica, pero para poder tener un desarrollo sostenible donde ciertamente, donde con certeza podamos combatir la pobreza, la desigualdad, la educación obviamente juega un rol fundamental, pero tenemos que ser mucho más eficientes en cómo se está priorizando ese gasto y cómo podemos entonces preparar a las personas para los trabajos del mañana y atraer esa inversión. Muchísimas gracias, Eric. Una panorámica muy interesante con datos estadísticos de toda Latinoamérica. Rebeca, cuéntanos un poquito tu mirada de la necesidad de invertir, continuando con el tema de financiamiento en competencias técnicas y trayectorias flexibles frente a lo que menciona Eric. Claro que sí, muchas gracias Adriana y al equipo de InKind por habernos invitado a formar parte de esta iniciativa, aportando una visión desde el punto de vista de la bisagra necesaria que une a la universidad y al sector productivo. Y basándome en la información que compartía Eric, pues también hacer mención a un reporte del BID que hace una comparación entre tres dimensiones fundamentales que son el aporte de recursos financieros, la cobertura y eficacia y aprendizaje, donde queda de manifiesto que la región de América Latina y el Caribe invierte casi la cuarta parte de lo que invierte la OECD, un poco en línea pues con lo que comentaba Eric. Y en cuanto a cobertura y eficacia, digamos que el desempeño es bastante similar, sin embargo, el tema de los aprendizajes todavía no cala y alcanza aproximadamente el 30% de los países de la OECD. Esto da cuenta pues de todas las oportunidades de mejora que hay en cuanto a la inversión oportuna y orientada hacia el desarrollo efectivo de esas competencias y esas habilidades. Dentro de la región, los países que tienen un mejor desempeño en estos indicadores son Chile y Uruguay,
mientras que dentro de la muestra que se analizó en este reporte, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Perú quedan como en las posiciones con mayores oportunidades de mejora. Y quizá un poco resumiendo cuáles serían esas limitaciones generalizadas, pues que en torno al tema del direccionamiento de las inversiones, una limitación generalizada en la región tiene que ver con la brecha de habilidades para empleos verdes. Se estima que la región podría generar alrededor de 15 millones de empleos netos hacia el año 2030 si se implementaran políticas adecuadas para las transiciones hacia economías más sostenibles, especialmente en sectores de alto potencial en nuestra región, como lo son las energías renovables, la agricultura sostenible y la electromovilidad. Sin embargo, pues esta brecha en habilidades requeridas está latente y, por ejemplo, en Panamá se reporta casi la mitad de las empresas que trabajan en el sector de generación de energía solar manifiestan que tienen altísimas dificultades para poder conseguir el talento y las capacidades que requieren sus empresas. Quizá algunos ejemplos de la región que también puedan apuntar a generar soluciones en torno a estas brechas están en Chile, justamente uno de los países que figura como con uno de los mejores desempeños, porque ha desarrollado programas de formación técnica universitaria en colaboración con el sector privado. Bueno, en varios países lo hay, pero quizá los de Chile han tenido como un desempeño un poco más sofisticado para apoyar la agenda de descarbonización y expansión de energías renovables. Y este país, bueno, ha invertido en centros de formación especializados en energía solar y eólica, particularmente en regiones como el norte, donde se concentran todos, bueno, la mayoría de los parques solares chilenos. Y esta estrategia ha permitido reducir esa brecha de habilidades que estaban experimentando las empresas y mejorar la empleabilidad de los jóvenes en zonas vulnerables. Y la segunda gran limitante que yo destacaría tiene que ver con la oferta, la brecha entre la oferta educativa y las industrias emergentes. Em, Basado en un estudio que publicó el BID recientemente en 100 instituciones de 14 países, se revela que muchas universidades en ese momento, aún hace un par de años, aún no integraban, digamos, de manera sistemática y formal el tema de las competencias digitales, la sostenibilidad o la innovación en sus planes de estudios. Y obviamente, pues esta falta de incorporación de estos temas tan relevantes limita las capacidades de insertar a los egresados en el sector productivo y representa un obstáculo definitivamente para el desarrollo económico sostenible de la región. Aquí hay algunos ejemplos también en la región que apuntan a solucionar este tipo de brechas. Uno de ellos impulsado por la UNESCO en República Dominicana en alianza con el Instituto Superior de Formación Docente Salomé, que lanzaron recientemente dos programas, un programa de desarrollo de competencias docentes que los capacita para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en los planes de estudio y un curso de cultura de paz, ciudadanía global e inclusión de género que promueve competencias transversales que son definitivamente clave para una educación sostenible y transformadora. También hay un ejemplo en Ecuador que por política pública, digamos, que decidió priorizar el tema de la movilidad sostenible como sector estratégico, pero se enfrentaba a una escasa oferta formativa. Y en respuesta, pues ha iniciado y ha impulsado esfuerzos importantes para articular la educación técnica universitaria con las necesidades de ese sector, incluyendo alianzas con empresas de transporte eléctrico y organismos multilaterales. También en Panamá, por ejemplo, CAF hemos impulsado el desarrollo de un hub de investigación y desarrollo que se articulará con la fabricación de chips en el país a través de una alianza que es bastante innovadora entre la Universidad Tecnológica y la CENACIT, de manera que el flujo de talento que va a requerir esta industria sea facilitado a través de la universidad que asume un rol protagónico en el desarrollo de este hub de innovación. Y aunque estas iniciativas quizá están en unas etapas de desarrollo incipiente, pues sí destacan la importancia de tener una claridad de los diagnósticos y las necesidades sectoriales y de tratar de tener una planificación curricular que sea adaptativa, flexible y rápidamente adaptable para fortalecer el rol estratégico que deben tener las universidades en la formación de esos agentes de cambio para el desarrollo sostenible. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rebeca. Muy interesante tu perspectiva en estas nuevas industrias o el océano azul que se abre. Willy, bienvenido. Cuéntanos un poquito desde tu mirada la visión de políticas públicas y financiamiento estratégico en este marco de desarrollo. Claro que sí. Bueno, muy buenos días, Adriana, y colegas y a todas las personas que nos escuchan. De verdad, un privilegio estar con ustedes esta mañana. Y quizás la primera reflexión que me gustaría hacer es ¿por qué no logramos avanzar? ¿Verdad? Creo que los argumentos que han expuesto aquí los colegas y que ustedes y nosotros conocemos muy bien son problemas ya estructurales que tienen muchísimos años, ¿no? No es algo que sea nuevo para la región, no es un tema, una estadística nueva, ¿no? Que estemos sacando ahora, sino que ya venimos atrasando con esos problemas estructurales y no logramos realmente solucionarlos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? Porque es un tema de diseño de políticas públicas, puede ser, pues naturalmente tiene un gran peso en el, pero en el desarrollo de sociedad, pero también hay un tema digamos que desde el punto de vista académico, institucional, también estamos fallando, ¿no? En las instituciones educativas tenemos problemas grandes en cuanto a burocracia interna, cómo estamos también desaprovechando la oportunidad de trabajar de manera estratégica. Por ejemplo, ahora traigo un tema, digamos, reciente, que es el de la inteligencia artificial. En algunas universidades, por ejemplo, ya hemos visto algunas investigaciones bastante interesantes, desarrollos que pueden tener un gran impacto productivo, pero al final de cuentas estas escuelas o esos grupos de unidades de trabajo laboran de manera aislada, como pequeñas islas que no tienen una visión, que forman parte de un conjunto estratégico institucional sobre dónde quiere llegar la universidad, tanto con sus estudiantes como con su investigación. Entonces tenemos trabajos aislados, tenemos también, por otra parte, un reto que los profesores universitarios se enfrentan cuando reciben a nuevos estudiantes que vienen del colegio y es la falta de habilidades técnicas por parte de los estudiantes. Es decir, estamos invirtiendo gran cantidad de dinero en formación de estudiantes primaria y secundaria, pero cuando llegan a la universidad nos damos cuenta que vienen muy mal formados, ¿no? Y que incluso que para habilidades básicas para un estudiante, como la comprensión de lectura, ejercicios básicos, matemáticos, ni qué hablar del inglés y otras herramientas que son necesarias, la física, eh, realmente hay una gran barrera fundamental que las universidades tienen que empezar entonces a tratar de equiparar, homologar a esos estudiantes y muchos de ellos quedan ahí en el camino, ¿no? Quedan atrapados, salen del sector educativo formal porque no logran realmente llevar un ritmo académico exigente. Y mucho de lo que eso ha dado lugar también, lamentablemente, en la región es que ese sector que no logra, al menos del sector, que no logra pasar esas barreras en un sector educativo con más alta calidad, pues buscan otros mecanismos de educación que no sean, que tengan barreras menos ambiciosas, que sea más fácil pasar el curso, ganar el título, pero realmente qué estamos formando, ¿verdad? ¿Qué tipo de profesionales estamos formando y también qué consecuencias tiene impacto eso en la sociedad? Entonces, hay un gran círculo vicioso que, claro, se refleja al final en el sector universitario, pero que viene mucho más antes que esto, ¿verdad? Y si vamos a ver, por ejemplo, las quejas que tienen usualmente los maestros y los profesores en el sector primario, secundario, viene mucho de la desmotivación de trabajar como profesor en estos días. Y claramente también en el sector universitario ocurre, pero especialmente gravoso en sectores de formación primaria. Hay una gran burocracia que tiene que lidiar con los diferentes ministerios educativos de la región. También hay un gran desincentivo por los mismos comportamientos de los estudiantes. No hay una clara simetría entre lo que son las técnicas y habilidades de aprendizaje con la forma en que se enseña. Entonces eso ocurre que los estudiantes se aburran, no respondan correctamente, de alguna forma es falta de respeto a los profesores o a sus compañeros. Entonces hay un círculo acá que inicia mucho más antes que el sector universitario, pero que termina impactándolo, ¿no? Y que eso ocasiona que también hay una gran deserción escolar y que se crea un sector informal.
De hecho, un dato estadístico que es muy importante es que en el estado, en el presente informe del estado de la región, se establece que en América Central, 6 de cada 10 personas, es decir, el 60% de los jóvenes de entre 20 a 28 años de edad, trabajan en el sector informal. Es decir, solo 4 personas de cada 10 logran trabajar en el sector formal. ¿Y eso qué implica? Bueno, tiene obviamente una gran cantidad de consecuencias. Trabajar en el sector informal no solamente viene asociado usualmente a una desmejora en los derechos laborales, pero también viene asociado a las posibilidades de crecimiento, a las posibilidades de innovación. Trabajar en el sector informal implica, por supuesto, también muchas veces una muy baja remuneración económica, entonces escasa posibilidad de ascenso social, entre otros factores que van ocasionando, repito, nuevamente una adición, un nudo más a a este círculo vicioso. Luego, en la región nosotros tenemos también otro problema y es el tema de género. Cuando hablamos ya solamente de bueno, las personas que logran insertarse en el sector académico, formal, cuántas de estas son hombres, cuántas de estas son mujeres, todavía sigue existiendo una barrera amplia en cuanto a la cantidad de mujeres que tienen la capacidad de acceder al sector formal. Y una vez que acceden al sector académico y que buscan un empleo, pues todavía las barreras siguen persistiendo, ¿no? Especialmente en cuanto al ingreso. Aquí este informe del Estado de la Nación, perdón, de la región dice que de acuerdo con datos de la CEPAL de 2024, en el 2023, dice una mujer en Honduras y Guatemala ganaba alrededor del 40% del salario de un hombre. En Costa Rica devengaba cerca de la mitad y en Panamá y la República Dominicana el 55% y en El Salvador aproximadamente un 59%. Es decir, que las mujeres que logran insertarse en el sector educativo y que logran luego tener un trabajo, pues ganan más o menos en promedio en la región la mitad de lo que gana un hombre que tenga las mismas competencias y las mismas habilidades. Luego tenemos otro gran problema que es el tema de la segregación territorial. Claramente no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en las zonas rurales de nuestros países y esto ocasiona que naturalmente las personas queden excluidas tanto del sector educativo como el sector formal laboralmente. Entonces sí, repito, una gran cantidad de factores, empezando por la falta de visión estratégica de las universidades. Realmente, ¿dónde quiere llegar a esa universidad? ¿En dónde quiere destacarse? Tenemos tradicionalmente grandes universidades que enseñan todo tipo de carreras, que esa fue la tradición, digamos, del siglo pasado. Grandes casas de estudio que aglutinaban básicamente todo tipo de formación académica que pueda existir. Y eso hace que sea muy difícil para una universidad realmente poder tener una visión o diferenciarse, por ejemplo, en la región o en el mundo sobre algún área específica que quiera dar énfasis. Hay diferentes escuelas, diferentes facultades que están trabajando de manera aislada, que no conversan entre ellas, que no se sabe qué investigación están haciendo a un lado, qué resultados están teniendo en el otro, dentro de un mismo centro universitario. Ahora imaginémonos hablando de todas las diferentes universidades que existen en un mismo país y si a eso le agregamos la dimensión regional, pues por mucho tenemos un gran problema, ¿no? De visión estratégica conjunta. Tal vez lo dejo por acá para seguir con la discusión, pero creo que estos factores, junto con temas fiscales, la desigualdad social, contribuyen a que claramente el tema educativo no logre surtir sus efectos, que es servir básicamente como un instrumento de movilidad social y también como un gran instrumento de movilidad cultural y humanista, ¿verdad? Que es algo que hemos visto que hemos perdido constantemente en los últimos años. Muchísimas gracias, Willy. Para cerrar, vamos a tener una conversación sobre esta primera parte con una pregunta disparadora en torno al tema que nos trae en cuestión, inversión con impacto. Hemos tenido la mirada diferente, complementaria del panorama. Ahora, ¿qué cambios necesitamos para que el financiamiento deje de ser gasto y se convierta en inversión efectiva para el desarrollo productivo? Aquí vamos a abrir la conversación. Quien quiera iniciar bien pueda y conversemos un poco cómo encontramos la solución a esta situación. Adelante, Willy. Gracias. Sí, yo creería que
parte de esto es bien, es ir abriendo las universidades, ¿no? Ir abriendo las posibilidades para que también el sector social, o sea, la sociedad civil, el sector privado también, con los empleadores, puedan participar dentro de este proceso de diálogo social y diálogo académico también, ¿no? Es necesario que las universidades escuchen, por supuesto, con mucha más atención qué es lo que el sector privado está demandando. Es la cifra que hablaba ahora Eric previamente sobre el estudio de Manpower. 7.5 de cada 10 empleadores en la región no encuentra un perfil académico, un perfil profesional adecuado y está, ¿verdad? Y eso es un gran reto y un gran problema social. Es decir, lo que las universidades están formando no cumple con las necesidades del mercado. El tema de la educación dual, por ejemplo, es algo que apenas algunos países están experimentando, algunos otros van más avanzados, que es el Chile, caso que se mencionaba, pero la educación dual definitivamente necesita mucho más impulso en la región, donde las personas puedan formarse desde el punto de vista práctico. Yo creo que también, por supuesto, lo que son las alianzas público-privadas para el desarrollo e investigación es fundamental. Han existido algunas nuevas iniciativas universitarias, por ejemplo, en materia de investigación, de poder desarrollar algún tipo de trabajo con necesidades específicas del sector privado, pero creo que todavía nos falta muchísimo más en esa materia. Y por otra parte, creería que también es necesario cambiar esa visión de cómo estamos formando a las personas. Usualmente formamos a un estudiante para que vaya a ser un empleado, ¿no? Y esa es la típica visión del siglo anterior, o los siglos anteriores también, donde, bueno, la persona salía y buscaba una empresa donde podría trabajar durante toda su vida, ¿no? Y luego pensionarse y ese era el esquema tradicional. Hoy vemos que las personas, especialmente jóvenes, no buscan, no siguen ese mismo patrón, están constantemente cambiando de puestos de trabajo, no hay una adhesión de valores hacia una empresa durante toda la vida y eso implica entonces una alta movilidad. Eso implica también que las personas, por ejemplo, y aquí yo tengo el caso de Israel, que es, digamos, donde hice mi maestría, eh, es muy común, por ejemplo, que las personas estudien una carrera, qué sé yo, voy a dar el ejemplo de sociología, filología, y luego terminen trabajando en el sector tecnológico, ¿verdad? Entonces, esa pregunta de, bueno, ¿y cómo hacen para trabajar o formarse en una carrera y luego terminar trabajando en otra, que es completamente diferente? Esa flexibilidad hace que las personas puedan tener, obviamente, mayor oportunidades laborales y que no exista una inadversión del sector privado también de decir, esta persona tiene un perfil típicamente es para el caso de, no sé, de un filólogo, de un abogado o lo que quiera, un economista, pero que ahora está trabajando en el sector tecnológico con algo completamente diferente. Entonces, es perder ese miedo a las personas a que puedan explorar diferentes trabajos, de que puedan formarse por habilidades y no tanto por una carrera tradicional, creo que es uno de los elementos fundamentales para que podamos ir avanzando en generar mayores oportunidades laborales para las personas. Muchas gracias, Willy. ¿Qué otro panelista quiere continuar? Bueno, Eric levantó la mano. bueno, por la dama primero, si gustas tú, Rebeca, con mucho gusto. Tranqui, adelante. Bueno, yo quisiera empezar por algo macro. Yo creo que la tendencia que nosotros hemos estado viendo en la última década es que ya las personas, el capital ya no se está moviendo basado en modelos tradicionales como por ejemplo qué país me ofrece mejores incentivos tributarios o mejores, digamos, incentivos para establecerme. De hecho, yo creo que Panamá ha despertado un poco en esta reflexión, porque Panamá tenía un mensaje muy claro a los inversionistas internacionales. Tenemos el canal, tenemos el dólar, tenemos grado de inversión y tenemos, digamos, un nivel de impuestos bastante bajo. Ahora,
cuando te pones a ver post pandemia cómo ha sido el flujo de capitales en Latinoamérica, el capital se ha estado yendo muy dirigido hacia Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, países que no son grado de inversión, que tienen impuestos más altos que Panamá. Entonces, ahí es donde nos hacemos un llamado a la reflexión, y uno de los puntos importantes que yo sí creo que nosotros tenemos que mencionar y ser conscientes es que la institucionalidad y la gobernanza juegan un rol importante, no solamente en la atracción de esa inversión. Seguridad jurídica es importantísimo, pero es que también juega un rol clave en la desigualdad, porque es que al final, cuando nosotros nos sentamos a ver cuáles son las razones por las cuales nace la desigualdad, y es que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente, pese a que se han hecho esfuerzos importantes hacia la transparencia, que todavía tenemos fondos que son mal dirigidos. Entonces nosotros los contabilizamos como inversión o los contabilizamos como gasto, pero al final acaban, digamos, perdiéndose en estructuras administrativas o en burocracia, en lugar de estar llegando a lo que realmente podría ayudar a que las personas que nacen en condición de pobreza puedan, digamos, superarse, que es invertir en infraestructura escolar, invertir en, digamos, infraestructura complementaria, porque es muy difícil para algunas regiones en América Latina a que los estudiantes puedan llegar a las universidades o a las escuelas, sobre todo si están en áreas de difícil acceso. Pero es que también es un tema de que la inversión tiene que ser mejor dirigida, basada en resultados. Entonces, yo creo que para nosotros poder empezar a hacer un análisis de cómo nosotros podemos tener, digamos, una inversión mucho más efectiva, tiene que empezar por gobernanza. Y gobernanza se enfoca en que toda la administración tiene que ser basada en resultados. Tenemos que enfocarnos mucho en la transparencia de realmente qué es gasto administrativo burocrático, no porque no se necesita una estructura administrativa, sino que el recurso tiene que llegar a dar los resultados que se están dando. Yo estaba dando un par de estadísticas, continúo dando un par. Cuando tomamos el caso de Uruguay, que me parece que lo mencionó Rebeca, que es muy interesante, Uruguay invierte el mismo nivel que República Dominicana, pero digamos, resultados totalmente diferentes. Y, por ejemplo, tienes el caso de, por ejemplo, países, creo que también mencionamos el caso de Perú. Perú ciertamente tiene espacios de mejoras para poder, digamos, obtener mejores resultados, pero invierte un tercio de lo que invierte Panamá y tiene mejores resultados en las pruebas matemáticas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer, digamos, una introspección importante de cómo está el financiamiento siendo categorizado en nuestras, digamos, instituciones públicas, y si el recurso realmente está siendo destinado para, digamos, que tengamos una infraestructura educativa adecuada y que realmente capacitemos a nuestros profesores, y que entonces tengamos como resultado personas que estén preparadas para el mercado laboral. Muchísimas gracias, Eric. Vamos contigo, Rebeca. Claro que sí, pues muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros del panel. Y quizá yo añadiría que pasar de una visión de gasto a una visión de inversión en la educación implica pues reconocer que estos recursos que se destinan al sector educativo no son simplemente esos costos presupuestarios, sino que son palancas estratégicas para el desarrollo económico, social y sostenible, y que son motores para el valor agregado. Y un poco ahondando sobre eso, creo que es importantísimo destacar la necesidad de incluir dentro de los destinos de esa inversión el tema de la trazabilidad, el seguimiento de resultados e impacto, porque estos son los mecanismos que permiten identificar cuáles son las prácticas que realmente están generando ese incremento de valor. Y un poco quizá rescatando también la discusión de las rondas anteriores, yo diría que quizá hay tres grupos de competencias técnicas que son fundamentales y que tienen un direccionamiento claro hacia estos temas de productividad y agregación de valor, que son todas las competencias técnicas y digitales para los sectores emergentes, que incluye habilidades tecnológicas sobre tecnologías de información, con un enfoque sobre todo adaptativo a la velocidad de los cambios, ¿no? Basta mirar cómo ha avanzado en los últimos meses la inteligencia artificial para evidenciar el esfuerzo que se requiere para estar al día.
Y bueno, también todos los temas que hemos comentado, energías renovables, movilidad eléctrica, eficiencia energética y automatización en general para todas las industrias. Y estas competencias son fundamentales porque impulsan a los sectores productivos con alto potencial de crecimiento económico, aportando valor agregado, generando empleo y esto impacta directamente en el Producto Interno Bruto, digamos, poniendo una acentuación en esa visión de inversión más que de gasto. Pero también hay unas competencias que están relacionadas con las capacidades de innovación y productividad que están pues directamente orientadas a la capacidad de identificar cuáles son los valores agregados, emprender a través de iniciativas y startups que tengan potencial de escalabilidad, inclusive en mercados fuera del país de origen, adaptarse a nuevas tecnologías, impulsar procesos productivos de manera de incrementar pues esa productividad laboral, que es un factor determinante para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el largo plazo y evitar rezagos en la región. Yo diría que esta combinación de competencias va a converger en un perfil de egresado profesional que va a estar orientado a asumir un rol más proactivo y pionero en su área de desempeño, con enfoque obviamente pues esperable en el desarrollo sostenible más que tener una posición de seguidores o de adaptarse a las tendencias, ¿no? Sino impulsar tendencias. Y esa necesidad, digamos que también pasa por la identificación de mecanismos innovadores y creativos para potenciar el relacionamiento con las empresas que en este momento están sufriendo escasez de talento y que si no hacen algo van a continuar empeorando esta brecha de acceso al conocimiento que requieren. Entonces hay que buscar los mecanismos para promover becas y programas de nivelación que permitan en un futuro a las empresas contar con las habilidades que requieren en colaboración con el sector universitario. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, damos cierre a este primer espacio de conversación enfocados en financiamiento, en la inversión. Creo que todos los que estamos aquí, que estamos en el sector de educación, sabemos lo importante que es el financiamiento para poder desarrollar propuestas que realmente generen cambios. Toda la transformación que trae la inteligencia artificial y las competencias digitales significan inversiones importantes en las instituciones educativas para poder avanzar certeramente. Creo que se han mencionado ideas muy interesantes sobre cómo cambiar este concepto del gasto. Tradicionalmente en nuestros países pensamos hay un presupuesto destinado anualmente y cada vez que hay un cambio, pues hay pujas, pero no estamos pensando en el resultado de esa inversión que ya se hizo. Es una bonita oportunidad de nosotros mismos, quienes estamos en educación, porque es un ecosistema con muchos actores que tienen muy importante impacto y de ahí la complejidad del resultado. Es decir, esto no es solamente el gobierno, no es solamente la empresa, no son solamente las universidades, hay muchos actores que intervienen. Pero lo que sí queda claro después de escuchar a nuestros tres speakers es la importancia de enfocarnos en el resultado. Si el resultado es diferente, es decir, si nosotros como instituciones educativas que estamos aquí presentes hoy nos enfocamos en proyectos basados en resultados, vamos a tener el apoyo y potencialmente el financiamiento para cambiar ese esquema que con el actual entorno va a tener un cambio radical. Y eso va a significar nuevas ofertas. Mañana Google decide sacar la universidad mundial y esto va a tener un impacto importante en la educación superior de cada uno de nuestros países. El país que esté menos desarrollado en esta materia, con menos capacidad de generar innovación, menos capacidad de entender las nuevas industrias emergentes y menos capacidad de conectar con el sector productivo, va a desaparecer, independientemente de su tipo de gestión, pública o privada. Creo que es un muy bonito detonador de nuestras acciones hacia dónde debemos dirigir lo que nos corresponde a nosotros porque como digo, es un ecosistema complejo con múltiples actores. Pero si empujamos la carreta desde acá con ese enfoque, seguramente podemos tener resultados diferentes. Vamos con el siguiente tema, la siguiente mesa, que enfoca en gobernanza de datos. Ya lo mencionaron un poco nuestros speakers, la importancia de la gobernanza de los datos. Creo que el tema de la inversión y podernos mover hacia resultados tiene una base fundamental de contar con datos que lo demuestran, de lo contrario seguirán siendo relatos. Así que no se puede mejorar lo que no se mide y esta mesa aborda cómo los datos pueden dar autonomía real a las instituciones de educación superior y generar políticas educativas efectivas. Vamos a iniciar esta ronda nuevamente con preguntas para nuestros especialistas. 3, 4 minutos cada uno, por favor,
para contarnos un poco. Vamos a iniciar con Willy en este espacio de gobernanza de datos, que es tu tema, donde nos cuentes un poquito, nos introduzcas a la gobernanza abierta como base para una autonomía regulada. Claro que sí. Vamos a ver, el tema de los datos abiertos, ¿qué significan datos abiertos? Es que aquellos datos que se generan, especialmente en el sector público, donde tiene un origen que estamos pagando todos los contribuyentes, esos datos deberían ser accesibles, fácilmente accesibles por todos los ciudadanos, ¿no? Son datos abiertos que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, pudiera tener acceso y utilizarlos, reutilizarlos, eh, volver a publicarlos incluso, si fuera necesario, para que haya una mayor generación de conocimiento. Aquí hay obviamente varios temas transversales. Uno es el tema de transparencia, ¿no? Cómo se están utilizando los fondos públicos. También recordemos que no solamente estamos hablando aquí de universidades públicas, también universidades privadas que muchas veces en nuestros países están exoneradas de impuestos, o que funcionan como organizaciones ONGs. Bueno, esa transparencia que tienen que tener todo, tanto el sector público como privado, dónde se están utilizando los fondos públicos, qué resultados y qué eficacia están teniendo los mismos, y especialmente cuando estamos hablando de investigaciones que se desarrollan en el ámbito universitario. Bueno, cuáles fueron esas conclusiones y esos resultados que se pueden utilizar para generar, perdón, nuevamente conocimiento. Esos datos abiertos tienen que cumplir con una serie de características, ¿no? Porque si los hacemos públicos por una forma desordenada, o que sean pocamente accesibles, o bien que no puedan ser comparables con otros datos de otras bases de datos, por ejemplo, de otras fuentes, pues de nada nos van a servir. Entonces, esos datos públicos tienen que ser abiertos, perdón, tienen que ser altamente comparables, reutilizables y redistribuibles también, y con otras fuentes de datos. Entonces, este es el concepto, digamos, general de que lo que estamos hablando de datos abiertos, pero aquí hablamos también de un concepto todavía más amplio, que es el de la gobernanza abierta de estos datos. Es decir, cuál va a ser el gobierno corporativo, o el gobierno, la gobernanza en general que le vamos a dar a este sistema de datos públicos, para que realmente puedan surtir esos efectos que estamos mencionando. Y en un buen esquema de gobernanza, por supuesto, viene empezando quiénes son los tomadores de decisión, quiénes van a ser los responsables de esas decisiones que se van a tomar sobre esos datos, quiénes van a ser públicos, quiénes van a auditar que esos mecanismos se estén cumpliendo correctamente. Y también, por ejemplo, qué otras fuentes de datos van a formar parte de esos datos abiertos. Es decir, quiénes van a poder también aportar nuevos datos y nuevas informaciones. Es decir, no solamente de la universidad, del sector privado, del sector comunidad en general, sino también de la comunidad, del sector privado, sociedad civil, cómo ellos van a tener capacidad de poder aportar datos de su conocimiento para que contribuyan a una formación más rigurosa. Entonces, en esta gobernanza abierta, el rol de la participación ciudadana es altamente proactiva. Y aquí nos enfrentamos con un dilema que las universidades, especialmente sector público, pero no necesariamente solamente el sector público, han tenido, y es el tema de la autonomía. ¿Verdad? Que cuando hablamos de autonomía universitaria es entonces esa gobernanza, esa decisión, esa capacidad de poder decidir cómo se destinan los recursos, que las decisiones estratégicas que son o que quedan meramente en el ámbito institucional o interno, enfrentan aquí un reto, ¿no? Sustancial, que es cuando vamos a decir, bueno, estos datos van a ser abiertos, y también vamos a permitir que los privados o los ciudadanos en general puedan también formar parte de esa gobernanza. Entonces, esa visión clásica de yo trabajar de manera aislada, de manera autónoma, tengo que empezar a abrirla sin duda alguna, para que la ciudadanía en general pueda tener una palabra, y no solamente que tenga una palabra, sino que también tenga incidencia en este proceso, en la incidencia del proceso de gobernanza y también de supervisión de lo que hacen las instituciones de educación superior. Y ya para cerrar, cómo esto tiene un efecto claro. Bueno, por ejemplo, para el desarrollo de innovación, todo lo que son las startups, especialmente no solamente en el área educativa, que lo que llamamos como EduTech, pero también
startups de cualquier otra naturaleza que pueden utilizar esos datos abiertos para poder fundamentar sus investigaciones, su desarrollo de productos comerciales y que necesitan de esta información que se genera con fuentes públicas para que puedan seguir innovando y prestando nuevos servicios en el mercado. Entonces, esa es una de las formas en las que la ciudadanía puede tener acceso, puede enriquecer y que también puede contribuir con un mejor desarrollo de innovación en la sociedad en general. Eso sería. Muchísimas gracias, Willy. Muy interesante este panorama y la claridad que notas sobre la gobernanza de datos. Vamos con Eric, donde queremos ver, Eric, un poquito cómo ves tú que la información confiable y comparable que nos menciona Willy es esencial para la toma de decisiones fiscales. Hablabas de la planificación del gasto público y la vinculación de la educación con la productividad nacional. ¿Cómo ves esta línea? Mira, y yo creo que es un tema extremadamente importante para todos aquellos que hacemos investigación en políticas públicas, porque si nosotros queremos tomar decisiones basadas en ciencia, es decir, ver qué cosas sí están dando resultados y cuáles no para que nuestras políticas públicas sean más efectivas, por supuesto que la manera en que recopilamos y usamos los datos es crítico. Yo creo que para mostrarle más transparencia a tu pregunta, para mostrarle más transparencia a los datos y esto hasta va a tener un impacto político. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en la segregación precisamente de dónde está destinado cada dólar, digamos, y doy obviamente como ejemplo el que yo conozco perfectamente, que es el de Panamá, pero que es una cosa que deberíamos ir hacia esto, todos los países de Latinoamérica, entender a dónde van los dólares que nosotros estamos pagando como contribuyentes a través de nuestros impuestos, pero también a través de la deuda que se está adquiriendo. Solamente para beneficio del público y tener una referencia, el nivel de endeudamiento que ha tenido Panamá en los últimos años nos ha llevado hoy en día a tener un nivel de intereses anuales que asciende a los 3.000 millones de dólares. Para comparar, los aportes que da el Canal de Panamá al fisco son de 2.500 millones de dólares. Entonces, básicamente, no es que vaya un dólar directamente al pago de intereses, pero lo que estamos viendo es que el dinero se está yendo en cosas que no necesariamente generan inversión. Al mismo tiempo, tenemos leyes que en mi opinión deben ser reformadas. Por ejemplo, acá en Panamá tenemos una ley que garantiza que educación debe recibir el 7% del Producto Interno Bruto. Esa regla, esa ley para mí probablemente se tenga que reformar porque nuevamente no es un tema de que yo le estoy asignando un presupuesto a, digamos, al Ministerio de Educación, a las universidades, etcétera, sin ninguna trazabilidad de en qué exactamente se ha gastado, porque ese nivel de detalle no existe. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, contratar personal administrativo con altos salarios o robustecer, digamos, una estructura burocrática y decir, bueno, Panamá está cumpliendo con 7% relación al PIB en cuanto a educación, porque no estamos viendo esos resultados. Entonces, yo pienso que gran parte del tema que nosotros tenemos que hacer hacia el contribuyente, entre otras cosas, es que nosotros tenemos que tener una trazabilidad, idealmente de manera digital, en qué se están gastando las cosas. Han habido esfuerzos en Panamá, por ejemplo, para proyectos de inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas sí explica dónde son los proyectos que se están ejecutando a nivel nacional, proyectos de infraestructura. Entonces, uno sí puede tener una idea de, bueno, de los miles de millones que se están haciendo en proyectos de inversión en infraestructura. Hay un mapa que tiene georreferenciado dónde están cada uno de esos proyectos. Ese tipo de cosas deberíamos tratar de implementarlos a nivel educativo y segregado, es decir, del presupuesto que se ha utilizado para educación. Tanto se asignó para renovar la infraestructura educativa, remodelación de escuelas, construcción de nuevas escuelas, equipamiento de escuelas. Y definitivamente que el primer paso, como estoy mencionando, es transparencia, pero el segundo paso es hacer estudios cuantitativos que analicen por cada dólar invertido en cada una de estas áreas cuáles han sido los resultados históricos que hemos estado teniendo. Porque al final la apuesta no es gastar para tener una infraestructura bonita y de primer mundo, sino la idea es que los estudiantes tengan mejores rendimientos o que los estudiantes puedan entonces accesar al mercado laboral o que entonces las empresas quieren venir a invertir en el país porque la mano de obra de ese país es altamente competitiva. Entonces, definitivamente que me uno a lo que está diciendo Willy, es importantísimo el manejo que estamos dando de principio a fin, end-to-end, en cuanto al uso de datos, porque el uso de datos al final nos va a permitir moldear políticas públicas orientadas a métodos científicos y a resultados.
Muchísimas gracias, Eric. Muy interesante esta perspectiva del contribuyente, que quizás en las universidades no tenemos tan presente esa figura que terminamos siendo todos. Rebeca, con esta complementariedad que nos han dado Eric y el panorama, ¿cómo consideras tú que los datos ayudan a las universidades para facilitar esa integración con el sector productivo, industrias emergentes y al final con la empleabilidad? Gracias, Adriana. Claro que sí. Bueno, yo ilustraría esto a través de un par de casos de la región que me parece que tienen algunas buenas prácticas para aplicar también en otros países de la región. Uno de los casos es México. En el plano de la política pública, en el año 2021, México creó o invirtió, digamos, en la creación del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior tecnológica. Esta iniciativa está bajo la responsabilidad de dos entidades, la Red de Tecnológicos Nacionales de México y la Secretaría de Educación Pública. Esto me parece que es una buena práctica porque al tener esta atribución en una gobernanza que involucra a dos entidades, permite un check and balance que puede ser interesante para el manejo de los resultados. Bueno, este sistema incluye un componente de seguimiento de egresados que recopila información sobre tres temas específicos: inserción laboral, pertinencia de la formación y necesidades de actualización. Y ha permitido, a pesar de que tiene pocos años de operación, reformular algunos planes de estudio en carreras e ingenierías para alinearlas con los sectores estratégicos como energías renovables, manufactura avanzada y tecnologías de información. Y también ha permitido identificar oportunidades específicas para establecer alianzas con empresas y fortalecer la formación dual. Desde el punto de vista de la gestión universitaria, también en México encontré la documentación de un caso bien interesante, porque muchas universidades pues tienen este tipo de esfuerzos, pero no siempre las documentan. Entonces, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una documentación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, que lo llaman PICE, y tiene como objetivo mantener una comunicación permanente con los egresados y empleadores de los sectores público, privado y social para identificar las tendencias y las necesidades que están observando en el mercado laboral. Utiliza varios instrumentos como cuestionarios a egresados y empleadores, mesas de diálogo con egresados y empleadores, informes semestrales y anuales por programa educativo, y como impacto reportan que toda la información recolectada se utiliza para retroalimentar los procesos de evaluación y rediseño curricular, promoviendo nuevas ofertas educativas que sean pertinentes, digamos, desde el punto de vista social y productivo. Y el segundo caso que destacaría también en los ámbitos de la política pública y la gestión universitaria es el de Colombia. Colombia desde el año 2001 ha implementado un observatorio laboral para la educación bajo la gestión del Ministerio de Educación Nacional, y este observatorio es una plataforma oficial que hace seguimiento continuo a los egresados de programas de educación superior, cruzando datos también de los graduados con información del sistema de seguridad social y tributaria, ¿no? Entonces esto rescata un poquito también lo que comentaba Eric. Y ellos reportan como impactos que permite conocer niveles de empleabilidad, ingresos y pertinencia de la formación, tanto por programa como por universidad, y ha sido utilizado por varias instituciones para ajustar su oferta académica y también por el gobierno para orientar las políticas de calidad y pertinencia de los programas. Desde la gestión universitaria hay un caso que me pareció también una buena práctica porque fue documentado por un grupo de estudiantes para su tesis de maestría. em, bueno, es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, en particular la Facultad de Ingeniería. Ellos tienen una coordinación de prácticas profesionales, relaciones con egresados y sector externo. Y bueno, esta facultad desarrolló una estrategia de relacionamiento con egresados como parte de una pasantía institucional, que es la que está documentada en esa tesis. Como acciones destacadas están el diagnóstico de los canales de comunicación con egresados, un benchmarking con otras universidades, que me parece una excelente práctica, y la propuesta estratégica para fortalecer el vínculo con egresados y retroalimentar la formación académica. Y el impacto que se reporta es que se ha fortalecido la pertinencia de los programas académicos mediante el análisis de trayectorias profesionales, estudios de caso y necesidades del sector productivo. Entonces, digamos que acá hay como, está salpicadito un poco esto de algunas buenas prácticas e ideas para implementar en otros países y en otras universidades.
Muchísimas gracias, Rebeca. Creo que le diste ese último toque necesario para ir viéndolo cómo luce esto que nos han contado Eric y Willy de la importancia de los datos. Creo que nos ha quedado muy claro la importancia de los datos. En muchos casos, nuestra cultura, quizás el dato nos hace vernos expuestos, nos hace vernos vulnerables y nos en cierta forma cuestiona nuestras decisiones y es una de las razones porque ya desde el ser humano prefiere no compartir datos como una forma de protección. Creo que lo que nos han dicho nuestros tres expertos nos llevan a las instituciones educativas, independientemente cuáles seamos, públicas o privadas, a tener nosotros una movilidad hacia el dato. Este es un tema que también depende de, obviamente, de estructuras gubernamentales, de diferentes aspectos externos a las universidades, pero sin duda, y lo que estamos viendo en este momento es que es la única ruta para que podamos ser exitosos en nuestra gestión. Demostrar la inversión, demostrar que eso no somos un gasto, sino un resultado, y adicionalmente tener la capacidad y posibilidad de transformarnos a partir de datos. Esto es una muy importante conclusión de esta segunda mesa, no solamente para ayudarnos a romper ese paradigma de protección, sino que entender que cuando los datos son abiertos y transparentes, como nos explicaba Willy, es la forma en que creamos sociedad, donde todos opinamos sobre la inversión de nuestro dinero. Dicho esto, vamos con la tercera mesa, del aula al Producto Interno Bruto, ya concretando puntualmente estas abrebocas que hemos tenido de inversión, de datos y ahora de resultados. Formar no más no siempre significa crecer más. Esta mesa discutirá cómo alinear la educación con el desarrollo productivo, asegurando que lo que enseñamos tenga un impacto real en nuestra economía. Tradicionalmente, las universidades y nuestros indicadores de calidad en nuestras matrices tienen que ver con la empleabilidad. Y la empleabilidad no necesariamente entendida como un trabajo en el área que se estudió. Hoy vamos a discutir el impacto real de la universidad en la economía de nuestros países. Dicho esto, le daré la palabra primero a Rebeca. Un poco, Rebeca, ¿cómo realmente ves tú que estas competencias formativas estén ligadas a la productividad? ¿Cómo sugieres que mantengamos actualizados realmente estos espacios con la velocidad que estamos viendo que han adquirido recientemente y realmente contribuir a ese Producto Interno Bruto que nos explicaba muy bien Eric del concepto de empleabilidad contra movimiento del Producto Interno Bruto? Claro que sí. Bueno, yo creo que me adelanté un poquito sobre los temas a abordar en esta ronda, pero de todas maneras, bueno, recapitulo, apuntando a la importancia de fortalecer aquellos componentes dentro de los diseños curriculares que apuntan a acciones concretas que, digamos, que muevan la aguja de la productividad, de ese Producto Interno Bruto. Esto muchas veces pasa por un enfoque más técnico en muchas de las carreras a través de la incorporación de competencias técnicas y digitales que las habíamos comentado, sobre todo alineadas con los sectores emergentes y que tienen grandísimo potencial en la región. Y también competencias para la innovación y la productividad, ¿no? Que son un poco, digamos, esos dos grupos de competencias que quizá muy claramente mueven la aguja de la productividad. Sin embargo, yo añadiría también que un grupo de competencias transversales para la sostenibilidad aportan un valor importante. Esto incluye elementos relacionados con pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, ciudadanía global, cultura de paz, equidad de género, conciencia ambiental, todos esos elementos que permiten que la sostenibilidad no sea solamente financiera, sino también a futuro desde el punto de vista ambiental digamos, propiciar la capacidad de generar la licencia social para operar de todas las empresas y entidades. Em, Eso, digamos, como complementando un poco el grupo de competencias dirigidas hacia la productividad. Y quizá también es importante acá tener en cuenta que muchas veces la reflexión de lo que es el rol de una universidad, por su naturaleza, entra en debate con este tipo de enfoque y digamos que está en cada universidad poder entender digamos, crear o tener claridad sobre su misión
y sobre su propósito, en la medida en que las universidades también son casas de estudios que no necesariamente su único propósito es propiciar la productividad, sino también pues generar conocimiento, que en última instancia también puede apuntar a eso, pero que digamos pasa también por la reflexión de otros temas más humanísticos, etcétera, que de pronto puedan tener una relación menos inmediata con el desarrollo productivo, pero que también es importante y que también aporta un valor fundamental para nuestras sociedades y para nuestra ciudadanía. Entonces, un poco también, pues esa es una reflexión por la que todas las universidades deben pasar, hasta qué punto su enfoque va a ser el impulso al desarrollo productivo y cómo se va a equilibrar, digamos, de alguna manera con la función última de las instituciones universitarias sobre elevar el conocimiento y edificar la humanidad. Súper, Rebeca, muchísimas gracias por esa última parte tan importante y que en este momento pienso que hay un rol muy, muy necesario en esta reestructuración social que estamos teniendo. Eric, cuéntanos un poquito la relación entre formación de talento y crecimiento productivo desde una perspectiva macroeconómica. Mira, yo creo que es importante sacar lo que nosotros estuvimos hablando hace unos momentos, me parece que fue, no recuerdo si fue Willy o Rebeca, pero se habló tanto de la informalidad, que evidentemente es un problema no solamente desde el punto de vista macroeconómico, por definición, la informalidad no hay manera de contabilizarla, solamente se contabiliza en el Producto Interno Bruto, producto final. eh, pero la informalidad, por ejemplo, en Panamá alcanzó el 47% y en otros lugares en Latinoamérica es muy superior. Me parece que se habló que el promedio es 60%. Ahí implica una serie de cosas también de carácter fiscal porque por definición un informal es una persona que no cotiza a la seguridad social. Eso evidentemente nos afecta cuando estamos hablando de manera en la que vamos a financiar pensiones de muchas personas y evidentemente lo que quisiéramos evitar es que las personas lleguen a la tercera edad con vulnerabilidad financiera. Pero, disculpe, pero también tenemos una situación en la que el informal, por definición, no paga impuestos sobre la renta, cosa que también le pone mayor carga y presión a los contribuyentes. Entonces, eso va de la mano también con ese espíritu de emprendimiento, porque, ojo, tienes a los informales que son personas que tienen su propio negocio o que son pequeños comerciantes, microempresarios que no se han formalizado, pero también tienes, digamos, que en las escuelas no te capacitan para tener ese espíritu empresarial. Lo que llamaba Schumpeter el Unternehmergeist. Al final, hay una serie de habilidades que a mí me parece que son básicas para el mundo en el que vivimos, que todos debemos tener. Por ejemplo, empezar con algo básico como finanzas personales. Tenemos una cantidad importante de adultos que toman lamentablemente malas decisiones desde el punto de vista del manejo de sus finanzas, entendiéndose sobreendeudarse o adquirir, digamos, activos que no, digamos, son los correctos para su capacidad de compra. Y esto nace con no tener, digamos, ese tipo de habilidades siendo enseñadas en nuestras escuelas y universidades. Entonces, no debería estar limitado a las personas que estudian economía y negocios, temas de finanzas personales, porque al final, de cierta manera, todos nosotros vendemos algo, por más que seamos médicos, abogados, etcétera. Todas las profesiones se podrían beneficiar de conocimiento básico en pago de impuestos, conocimiento básico en temas de ahorro y de manejo del dinero propio. Y estas son cosas que al final van a acabar teniendo como resultado digamos, una estabilidad macroeconómica en el mediano plazo mucho más robusta. Así que yo me enfocaría en ver de qué manera, desde el punto de vista de educación, nosotros podríamos enseñar a las personas cómo formalizarse en el mercado laboral, no necesariamente participando como empleado de alguien, sino más bien los que tienen esa vocación para emprender o los que quisieran aprender a cómo emprender, tratar de hacerlo de una manera más formalizada, con bancarización, porque al final así estás construyendo, digamos, un crecimiento y desarrollo económico de abajo hacia arriba. Yo creo que Latinoamérica ha, digamos, todavía tenido brechas importantes en cuanto a la bancarización.
y ver de qué manera esos pequeños pequeños y micro comercios puedan entrar, digamos, en el sector formal de la actividad económica. Pero, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde nosotros tenemos que los principales motores del Producto Interno Bruto están en la construcción, en el comercio y en la logística, tenemos un porcentaje de informalidad que supera el 60%. Entonces, ahí es hacia donde yo pensaría que la educación podría ayudar muchísimo a robustecer la actividad económica de nuestros países, desde un punto de vista macroeconómico. Excelente, Eric. Muchísimas gracias por ese aterrizaje de este tema un poquito no tan de común en la discusión que tenemos en educación. Ok, cerramos esa tercera mesa contigo, Willy, contándonos un poquito de esa visión macro de la desconexión entre formación y desarrollo y también cómo la conectamos con la agenda de desarrollo nacional y regional. Claro, yo creo que aquí el principal elemento, la primera palabra clave sería coordinación, ¿no? O sea, hablamos ahora, o yo mencionaba el tema de trabajar como islas, pequeñas islas que no nos comunicamos, cada uno en su área, y no entendemos qué están haciendo los demás, y eso hace obviamente que seamos más ineficientes. Eso hace que repitamos el mismo proceso muchas veces y que estamos gastando dinero de una forma completamente innecesaria. Entonces, creo que aquí la coordinación entre los centros educativos, debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Las universidades, coordinarnos de nosotros, hay instrumentos tanto nacionales como regionales que nos permiten esa coordinación y que creo que no la estamos aprovechando de la forma como podríamos sacarle el provecho, ¿no? Hay otro tema que es el de compromiso. Bueno, una coordinación implica también asumir ciertas obligaciones, ciertos compromisos y tomar también ciertos liderazgos. Creo que hay una timidez en general en las instituciones académicas de tomar el liderazgo en decisiones estratégicas que quizás son complejas o que no son muy populares. Y esta falta de liderazgo están haciendo que nos estemos quedando cada vez más y más rezagados, quedándonos atrás. Y pues naturalmente lo que esto va a ocasionar es que alguien va a tomar el liderazgo, la iniciativa y va a imponer simplemente lo que esa persona o esa institución considere que es lo apropiado, donde ya va a ser muy tarde para los demás poder tomar una palabra. Entonces, creo que esas herramientas de liderazgo institucional tienen que surgir dentro de las mismas universidades y, ¿por qué no?, también dentro del sector de la sociedad civil. ¿Verdad? Creo que no tenemos una cultura regional en general donde la sociedad civil tenga un rol mucho más protagónico el que tiene actualmente, donde exija responsabilidades, exija cuentas, haga aportes, también proponga cosas, ¿no? Que no solamente es reclamar de que no se está haciendo bien las cosas, sino también, bueno, que vamos a proponer concretamente y que también haya un espacio para que esas personas y la sociedad civil en general pueda ser escuchada y realmente valorizada y tomada en cuenta, ¿no? Hay una reforma profunda que tenemos que hacer desde el punto de vista académico, la forma en que estamos enseñando, los contenidos de lo que estamos enseñando. Creo que esos contenidos responden sin duda alguna a una necesidad cultural, económica de un tiempo distinto, o sea, de una economía que funcionaba bajo otros modelos, hoy una economía que es completamente digital, o que apunta a ser completamente digital más bien, donde la innovación y lo que es la investigación y el desarrollo están siendo el elemento clave y diferenciador entre las economías que llamamos de primer mundo versus otras economías que están más en proceso de desarrollo. Nosotros no estamos tomando en cuenta esa oportunidad, no estamos haciendo la suficiente inversión, investigación y desarrollo que nos permita a nosotros diferenciarnos y realmente poder sacar esos lazos tradicionales de tercermundismo, de pobreza, de rezago institucional que tenemos en comparación con países que tienen ya un nivel de desarrollo mucho más amplio. Entonces creo que definitivamente tenemos que analizar en esto que hemos hablado del gasto, ¿no? ¿Cuánto de eso estamos invirtiendo realmente en investigación y desarrollo? ¿Con quién estamos compartiendo esos datos que estamos generando de la investigación y el desarrollo? ¿Son datos abiertos? ¿Son datos que se comparten con el público, con el sector privado? ¿O es algo que se queda internamente? Si se queda internamente, ¿qué pasó con eso? ¿Le sacamos algún provecho? ¿Estamos generando suficientes patentes en el marco de las universidades para poder realmente ser competitivas y tener algunos fuentes de financiamiento también que no sean solamente
el tradicional de los impuestos, sino que las mismas universidades puedan, a través del licenciamiento de patentes, poder generar ingresos suficientes para seguir innovando. Ese tema, digamos, de la innovación creo que es clave para que nosotros realmente podamos hacer una independencia realmente, no solamente financiera, ni tampoco estoy hablando aquí que las universidades tengan que ser completamente autónomas y autofinanciarse, creo que ese no es el tema, sino que realmente haya un extra adicional que podamos utilizar para que quizás lo que son impuestos tradicionales se puedan invertir con un gasto más necesario, digamos, en cuanto al funcionamiento de la universidad como tal, y ese extra innovación podamos realmente reinvertirlo en generar más innovación, más conocimiento, más tecnología y más ciencia. Hay una necesidad profunda de una formación técnica, no solamente académica, sino también formación técnica, donde hay un gran segmento de la población que se está quedando por fuera. Eh, Hay líneas estructurales de desigualdad y de pobreza en nuestra región que hacen que esas personas que no pueden ser también un sistema universitario formal no tengan otros mecanismos de educación que realmente les permitan tener un ingreso digno para poder vivir y también para seguir sosteniéndose y para poder seguir innovando. Pues creo que la educación técnica tiene que tener más realce y tiene que haber mayor comunicación entre el sector académico y el sector técnico. La educación y la formación bilingüe, por ejemplo. Y hoy el caso acá de Costa Rica, los estudiantes entran desde ahora, primer año con 7 años a hacer inglés, terminan el colegio con 17 años en promedio, es decir, pasan 12 años estudiando inglés, llegan a la universidad y no saben hablar inglés. O sea, ¿cómo usted es posible que en nuestros países los estudiantes llegan 12 años estudiando inglés y no aprenden absolutamente nada, más que el verbo to be, ¿verdad? Entonces, claramente hay algo que estamos haciendo mal. O sea, no hay duda de que estamos haciendo mal las cosas. Si una persona normalmente toma, no sé, 1, 2, 3 años para aprender un idioma, lo mucho, como nosotros pasamos 2 y no aprendemos nada. Entonces, claramente estamos haciendo mal las cosas. Y eso tiene un impacto fundamentalmente en la capacidad de desarrollo y la oportunidad de empleo en industrias que sean mejor remuneradas en nuestra región. Y ya para finalizar, el tema de las alianzas público-privadas, ¿no? Que no se entienda que el sector público es algo malo, lo público es lo bueno, que no podemos hablarnos con los demás. O sea, creo que todo lo contrario, tenemos que generar más mesas de diálogo entre los dos mundos, ¿no? Que no son dos mundos separados, vivimos conjuntamente, es lo mismo, ¿no? Somos una misma sociedad y es necesario que haya mayor comunicación y diálogo entre los diferentes sectores, especialmente para generar nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades de formación curricular y también que no nos olvidemos, y creo que lo mencionaba Rebeca, que la educación no solamente es para formarme técnicamente, es un espacio de formación humanista y cultural también. Tenemos que formarnos como ciudadanos, ¿no? Y lo mencionaba también Eric, o sea, que nos formemos no solamente como abogados, como economistas, como psicólogos, etcétera, sino que también tengamos herramientas suficientemente hábiles y blandas y genéricas quizás para que podamos entender cómo funcionan las finanzas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, cómo ordenar nuestras casas, cómo emprender, cómo ser innovadores. O sea, hay un montón de cosas que son las que realmente nos van a poder diferenciar de lo que es la inteligencia artificial. Y si tenemos ahora este elemento que cada vez más técnico, más fácil de reemplazar a los humanos en sus trabajos, pues tenemos que reforzar justamente esas habilidades que nos permiten que nos diferencian de lo que es una máquina. Entonces creo que esta reflexión, entre muchas otras claramente, son las que tenemos que empezar nosotros a tomar ya liderazgo de decisiones y realmente tratar de cortar esa barrera histórica que tenemos de que volvemos a repetir los mismos problemas una y otra vez y las cosas no cambian. Y si las cosas no están cambiando, pues preguntarnos por qué es que no están cambiando, qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces yo creo que aquí, repito, la conclusión, liderazgo y coordinación son las dos herramientas clave que necesitamos en este momento para realmente empezar a tener una reforma profunda en nuestros sistemas educativos. Muchísimas gracias, Willy. Bueno, pues hemos llegado al cierre de nuestras 3 mesas, donde queríamos acompañar estas reflexiones que nos tienen una mirada macro
de cómo podríamos avanzar en nuestros ecosistemas, como al final lo que todos queremos y todos los aquí reunidos confirmamos es que estamos de acuerdo en el qué. Tenemos que cambiar los resultados, pero un poco el cómo es donde está el desafío en cada uno de nuestros ecosistemas. Creo que nos llevamos una muy buena cantidad de definiciones, una muy buena cantidad de oportunidades, de orientaciones, de ejemplos, de datos en esta conversación que nos permitan entrar a una reflexión muy clara, muy sesuda y por supuesto muy contextualizada en nuestros espacios. Dicho esto, quisiera para cerrar pedirle a cada uno de nuestros queridos especialistas, voy a ponerlos en un pequeño aprieto, y es el sintetizar para cada uno de los espacios en una frase que quieran dejar de cada una de las mesas donde ellos quieran dejar un mensaje con una frase corta. Así que vamos a ir con cada una de las mesas para una frase que cada uno quiera de ustedes dejar en este punto. Vamos con la primera mesa. ¿Cómo concluirían cada uno de ustedes en lo que significa inversión con impacto? Una frase de cada uno. Si quieren, arrancamos en el mismo orden que estuvimos en las mesas. Arrancamos contigo, Eric, inversión con impacto, tu frase. Bueno, lo dejo con una idea, porque no sé si la puedo resumir en una sola oración, pero seré muy sucinto. Yo creo que está demostrada que la fórmula para combatir la pobreza y la corrupción es, por un lado, tener libre mercado e instituciones robustas que se enfoquen en transparencia. Y lo mismo aplica para educación. Si nosotros realmente queremos tener, digamos, una Latinoamérica en donde nosotros podamos ser o cumplir con los objetivos sociales, lo que nosotros nos tenemos que enfocar es aprovechar esa retroalimentación que nos da el mercado. El mercado está solicitando eh, capacidades que tal vez no van al mismo tiempo que se está dando, digamos, en nuestras instituciones educativas. Entonces, hago eco de las palabras de mis colegas que están hablando de que tiene que haber un mejor acercamiento, un mejor diálogo, asociación público-privada, porque al final las reglas están claras, ya la fórmula está demostrada de cómo nosotros podemos combatir la pobreza y desigualdad que hay en nuestro continente. Y ciertamente lo que yo quisiera que nos enfocásemos o que sacásemos de esto es que nosotros tenemos que enfocarnos en cosas que den resultados. Y los resultados ya los hemos visto en otras jurisdicciones y lo que toca ahora es poderlo implementar desde el punto de vista regulatorio y de políticas públicas en nuestros países. Gracias, Eric. Adelante, Rebeca. Sí, con respecto a la inversión con impacto, pues yo diría que quizá una frase resumen es lo que no se mide no se puede mejorar. Y si queremos mejorar el impacto de esa inversión, hay que medirlo, hay que saber qué es lo que está funcionando y aplicarlo en una mayor medida para poder seguir impulsando ese impacto. Gracias. Willy, cerramos contigo. Sí, yo resumiría más bien una palabra que diría es estrategia. Que realmente los centros educativos tengamos una estrategia de dónde estamos, a dónde queremos llegar y que analicemos los recursos y esfuerzos para lograr esa estrategia. Ahorita me parece que las instituciones educativas no estamos teniendo una visión muy clara hacia dónde nos estamos dirigiendo, ni tampoco cuál es la estrategia institucional y el impacto que queremos dejar en la sociedad. Estrategia, inversión y análisis de resultados son nuestras tres frases para esta primera mesa. En la segunda mesa, gobernanza de datos. Aquí vamos Willy, Eric, Rebeca. Adelante. Yo diría trazabilidad de esos datos, de cuál es el impacto que están teniendo, qué se está generando, cómo se está comportando en esos datos y los resultados obtenidos. Tenemos hoy herramientas como la tecnología del blockchain, por ejemplo, que es una gran herramienta democrática que nos permite tener acceso a esa trazabilidad. Utilicemos el blockchain o cualquier otra tecnología, no importa la que sea, pero usemos las fuentes que ya tenemos, incluso muchas veces gratuitas, para poder medir ese impacto trazable y tomar mejores decisiones. Perfecto. Adelante, Rebeca. Sobre el tema de gobernanza de datos, yo diría que la articulación y digamos que la colaboración entre entidades y niveles ejecutivos para el seguimiento de esos datos es fundamental.
Yo diría que, como estuve diciendo, tener como entre uno de las prioridades es la postura de contribuyente. Al final, cuando se usan fondos públicos, toca ser aún más, digamos, diligente en que esos fondos tienen que dar resultados. De acuerdo. Y para nuestra última mesa, la frase ya de cierre en lo que significa específicamente irnos del aula al Producto Interno Bruto. Rebeca, Eric, Willy. Sí, pues definitivamente para impulsar la productividad, el Producto Interno Bruto desde el aula, hay que tener claridad en cuáles son esas competencias que van a mover la aguja y sobre todo mantener una visión integral de lo que significa tener un ciudadano em, positivo o que aporte valor no solamente desde el punto de vista de la producción, sino de la construcción de una sociedad justa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a nuestros especialistas por su tiempo en la mañana de hoy, por definitivamente y auténticamente creer en la educación como el único medio para realmente desarrollar nuestros países, puesto que se dice en todos los discursos, pero quien dedica su tiempo, como espacios como este, a trabajarlo, es quien realmente tiene interés porque estos cambios se dan. Entonces, muchísimas gracias a todos también los que nos acompañaron. Nos vamos con tres ideas muy claves de estas mesas: financiamiento con impacto, decisiones con datos, no con intuiciones, formar para el desarrollo, no solo para otorgar títulos. Cada uno de nosotros nos vamos con una revisión interna propia nuestra de qué podemos cambiar en lo que hacemos para alinearnos con estos tres mensajes, porque al final lo que está en nuestro control es lo que nosotros hacemos, no lo que el otro hace. Y sin duda hay una revolución en camino que transformará la educación superior del mundo y tenemos un trabajo muy importante que hacer en América Latina. Queremos en el chat del Zoom van a encontrar un enlace para las personas que deseen un certificado por la asistencia de hoy. Solamente hay que llenar ese form para enviarles el certificado de asistencia el día de hoy. Cada jornada que están con nosotros en Inca Influence se certifica. Es un certificado digital que van a recibir y donde van a poder inclusive publicarlo en LinkedIn y acompañar su proceso también profesional en estos espacios de formación. Los esperamos el próximo 20 y 21 de agosto en Panamá, nuestra página www.inkind.com/latam, Inkind con doble N de innovación, Kind con amabilidad, como es la única forma en que podemos innovar como seres humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos próximamente. El 19 de agosto será nuestra jornada virtual. También se pueden inscribir por la página web, una mañana completa, totalmente gratuita y muy disponible para que aprendamos qué hay en tendencias en educación superior en el mundo y podamos empezar a entender cómo hacemos todo esto que estamos diciendo debemos hacer. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente mañana. Un gran saludo para todos. Gracias, Eric, Rebeca, Willy.